Nadie quería acercarse al pastor alemán del último box. Ni siquiera los voluntarios nuevos. Lo llamaban Atlas, aunque durante meses casi nadie se atrevió a decir su nombre en voz alta. Atlas había sido un perro militar. Había servido en una zona de guerra. Había aprendido a caminar entre explosiones, a detectar peligro antes que los humanos, a quedarse quieto aunque el mundo se partiera en dos. Pero cuando volvió, ya no era el mismo. Le faltaba un ojo. Tenía una cicatriz larga que le cruzaba el lado izquierdo del rostro. Y cada vez que escuchaba un golpe fuerte, su cuerpo entero temblaba como si todavía estuviera allí. En el refugio todos sabían una cosa. Atlas no era malo. Solo estaba roto. Pero nadie quería adoptar a un perro roto. La primera familia que fue a verlo se marchó antes de entrar al box. La segunda dijo que daba miedo. La tercera pidió un cachorro. La cuarta preguntó si no tenían uno más bonito. Y Atlas escuchaba todo desde el fondo de su jaula, con su único ojo oscuro mirando al suelo, como si ya supiera que nadie iba a elegirlo. Hasta que una mañana apareció Inés. No fue al refugio buscando un perro. En realidad, había ido a entregar unas mantas viejas. Llevaba meses viviendo sola desde que su esposo murió, y su casa se había vuelto demasiado silenciosa. No quería adoptar. No quería encariñarse. No quería volver a cuidar de alguien para después perderlo. Pero entonces escuchó un sonido. No fue un ladrido. Fue un gemido bajo, casi invisible. Inés giró la cabeza y lo vio. Atlas estaba en el último box, medio escondido en la sombra. Grande. Delgado. Con una oreja rota. El lado vacío de su rostro parecía contar una historia que nadie quería escuchar. Una voluntaria se acercó rápido. No se acerque demasiado. Se asusta con facilidad. Inés no dio un paso más. Solo se quedó allí, mirándolo. Atlas levantó la cabeza. Y por primera vez en semanas, no retrocedió. La voluntaria se quedó sorprendida. Normalmente se esconde cuando alguien lo mira. Inés tragó saliva. ¿Qué le pasó? La mujer bajó la voz. La guerra. No hizo falta decir más. Atlas no gruñó. No ladró. Solo la miró con su único ojo. Y en aquella mirada Inés no vio agresividad. Vio cansancio. Un cansancio antiguo. Como el suyo. Antes de irse, Inés dejó una manta azul frente al box. Atlas no se movió. Pero cuando ella ya estaba cerca de la salida, miró hacia atrás. El perro había apoyado una pata sobre la manta. Como si no quisiera que se la quitaran. Esa noche, Inés no pudo dormir. Pensó en aquel perro enorme que parecía tener miedo de todo. Pensó en su casa vacía. Pensó en el silencio. Y pensó en algo que le dolió admitir. Quizás ella también se había convertido en una persona a la que nadie sabía cómo acercarse. Al día siguiente volvió. Atlas estaba en el mismo rincón. La manta azul seguía debajo de su pata. «Hola, Atlas», susurró Inés. El perro levantó la cabeza. No se acercó. Pero tampoco huyó. Y para un perro como él, eso ya era mucho. Durante una semana, Inés fue cada mañana. No intentaba tocarlo. No entraba al box. Solo se sentaba al otro lado de la reja y le hablaba en voz baja. Le contaba cosas pequeñas. Que había llovido. Que el panadero seguía quemando las barras de la mañana. Que su jardín estaba lleno de hojas. Atlas escuchaba sin moverse. Hasta que el octavo día ocurrió algo que hizo llorar a la voluntaria. Inés estaba sentada frente al box cuando Atlas se levantó despacio. Cada paso parecía costarle una decisión. Avanzó hasta la reja. Bajó la cabeza. Y apoyó su hocico contra los dedos de Inés. Solo un segundo. Pero fue suficiente. La voluntaria se cubrió la boca. Inés no dijo nada. Porque sabía que aquel gesto no era pequeño. Era una puerta abriéndose apenas. Y las puertas así no se empujan. Se esperan. 3 días después, Inés firmó los papeles. Todos en el refugio intentaron advertirle. Atlas tenía pesadillas. Se sobresaltaba con ruidos. No soportaba puertas que se cerraban de golpe. No caminaba cerca de hombres con uniforme. No dejaba que nadie se acercara por su lado izquierdo. Y había días en los que simplemente se apagaba. Pero Inés escuchó todo en silencio. Luego miró a Atlas. «No necesito que esté bien desde el primer día», dijo. «Solo necesito que sepa que no voy a devolverlo». El viaje a casa fue silencioso. Atlas iba en la parte trasera del coche, rígido, mirando por la ventana con su único ojo. Cada motocicleta que pasaba lo hacía tensarse. Cada bocina le arrancaba un temblor.
Pero no ladró. No intentó escapar. Solo resistió. Como había aprendido a hacer. Cuando llegaron, Inés abrió la puerta de casa y lo dejó entrar a su ritmo. Atlas olfateó la entrada. Luego la sala. Luego la cocina. Pero no se relajó. Buscó una esquina desde donde pudiera ver todas las puertas. Y allí se tumbó. Sin dormir. Solo vigilando. Esa primera noche Inés le dejó agua, comida y la manta azul del refugio. Atlas no tocó la comida hasta la madrugada. Ella lo escuchó caminar por la casa cuando todo estaba oscuro. Sus patas sonaban lentas sobre el suelo. Como si no explorara. Como si inspeccionara. A las 3 de la mañana, un trueno sacudió las ventanas. Atlas se lanzó bajo la mesa. Su cuerpo empezó a temblar violentamente. Inés bajó las escaleras con cuidado. Atlas. El perro gruñó. No por rabia. Por terror. Inés se detuvo a varios metros. Se sentó en el suelo. No lo tocó. No se acercó. Solo empezó a hablar. Su voz era suave. Casi un susurro. Ya no estás allí. Atlas jadeaba. Sus uñas raspaban el suelo. Estás en casa. El trueno volvió a sonar. Atlas cerró su único ojo, como esperando un impacto. Inés sintió que el corazón se le rompía. Quiso abrazarlo. Pero entendió que el amor, a veces, también significa no invadir. Así que se quedó sentada en la cocina hasta el amanecer. Cuando salió el sol, Atlas seguía bajo la mesa. Pero ya no temblaba. Y su cabeza descansaba sobre la manta azul. Los días siguientes fueron difíciles. Atlas no aceptaba paseos largos. No comía si Inés estaba demasiado cerca. No subía al sofá. No entraba al dormitorio. No movía la cola. Parecía un soldado que seguía esperando órdenes de una guerra terminada. Pero Inés no se rindió. Cada mañana le servía la comida y se apartaba. Cada tarde abría la puerta del jardín y dejaba que él decidiera si quería salir. Cada noche se sentaba a leer cerca de él, sin mirarlo demasiado. Y poco a poco, Atlas empezó a cambiar. Primero fue la comida. Luego el agua. Luego un suspiro profundo mientras dormía. Después, una mañana, Inés despertó y lo encontró acostado frente a la puerta de su dormitorio. No dentro. No demasiado cerca. Solo allí. Como si hubiera decidido vigilarla. Ella sonrió con tristeza. Buenos días, soldado. Atlas parpadeó lentamente. Una semana después, ocurrió el primer verdadero avance. Inés estaba tendiendo ropa en el jardín cuando una pelota vieja rodó desde el cobertizo. Atlas la vio. Se quedó inmóvil. Durante varios segundos no hizo nada. Luego caminó hacia ella. La olfateó. La empujó con el hocico. La pelota rodó unos centímetros. Atlas se sobresaltó. Retrocedió. Pero después volvió a acercarse. Inés contuvo la respiración. El perro tomó la pelota con cuidado entre los dientes. Y por primera vez desde que llegó, movió la cola. Solo una vez. Pero Inés lo vio. Y se llevó una mano al pecho. Ahí estás, susurró. A partir de ese día, la pelota vieja quedó en el jardín. Atlas no siempre jugaba. Algunos días la ignoraba. Otros la empujaba apenas. Pero había tardes en las que la tomaba y la llevaba hasta la manta azul. Como si aquel objeto sencillo le recordara que todavía quedaba una parte de él que no pertenecía al miedo. Sin embargo, la paz nunca llegaba completa. Una tarde, mientras Inés volvía del mercado con Atlas caminando a su lado, un camión descargó unas cajas metálicas en la calle. El golpe fue seco. Fuerte. Atlas reaccionó antes de que nadie entendiera lo que pasaba. Tiró de la correa. Se agachó. Mostró los dientes. Su cuerpo entero volvió a convertirse en guerra. La gente se apartó asustada. Un hombre gritó. «Ese perro es peligroso». Inés sujetó la correa con ambas manos. «No es peligroso», dijo, intentando mantener la voz firme. «Tiene miedo». Pero nadie escuchaba. Atlas ladraba desesperado, mirando en todas direcciones con su único ojo. Como si buscara una salida. Como si el enemigo estuviera en todas partes. Cuando por fin logró llevarlo a casa, Inés cerró la puerta y se apoyó contra ella, temblando. Atlas corrió a su rincón. No comió esa noche. Tampoco al día siguiente. Y durante 3 días volvió a ser el perro del refugio. Lejano. Rígido. Ausente. Inés empezó a preguntarse si realmente podía ayudarlo. Quizás el amor no era suficiente. Quizás algunas heridas eran demasiado profundas. La 4ª noche, se sentó en el suelo de la sala, agotada.
No sé cómo llegar a ti, confesó. Atlas estaba en su rincón, inmóvil. Inés bajó la mirada. Y tal vez tú tampoco sabes cómo volver. El silencio llenó la casa. Entonces Atlas se levantó. Caminó despacio hasta el centro de la sala. Tomó la manta azul con los dientes. La arrastró hasta donde estaba Inés. Y se tumbó sobre ella, a menos de 1 metro. No la tocó. Pero se quedó allí, cerca. Inés lloró en silencio. Porque entendió el mensaje. Atlas no estaba bien. Pero seguía intentándolo. Y mientras un perro así siguiera intentando, ella no tenía derecho a rendirse. A la mañana siguiente, Inés llamó a una especialista en perros traumatizados. Se llamaba Elvira. Era una mujer de voz tranquila, manos firmes y ojos de alguien que había visto demasiado dolor en animales que no podían explicarlo. Cuando conoció a Atlas, no intentó tocarlo. No le habló con emoción falsa. Solo se sentó de lado, sin mirarlo directamente. No está agresivo, dijo después de unos minutos. Está atrapado. Inés asintió. ¿En qué? Elvira miró al perro. En el momento en que perdió su seguridad. Durante las semanas siguientes, Elvira empezó a trabajar con ellos. Nada espectacular. Nada rápido. Solo pequeños pasos. Ruidos suaves. Distancias seguras. Puertas abiertas. Premios dejados en el suelo. Paseos cortos. Rutinas repetidas. Atlas aprendió que una bolsa cayendo no era una explosión. Que una persiana golpeando no significaba peligro. Que una persona acercándose por su lado izquierdo no siempre era amenaza. Pero había algo que no lograba superar. Los uniformes. Cada vez que veía uno, su cuerpo se endurecía. No importaba si era un cartero, un policía, un repartidor. Atlas dejaba de ser Atlas. Volvía a ser el perro de guerra. Un día, Elvira preguntó. ¿Sabes quién fue su guía militar? Inés negó. En el refugio no tenían mucha información. Elvira frunció el ceño. A veces estos perros no solo pierden una vida, pierden a una persona. Aquella frase se quedó clavada en Inés. Esa noche buscó entre los documentos de adopción. Había pocos datos. Un traslado. Un informe médico. Una fecha. Y un nombre parcialmente borrado en una hoja antigua. Sargento R. Salvatierra. Inés no sabía por qué, pero sintió que aquel nombre importaba. Durante días hizo llamadas. Preguntó en asociaciones. Escribió correos. Buscó registros. Hasta que una tarde recibió una respuesta. El antiguo guía de Atlas se llamaba Rafael Salvatierra. Había sobrevivido. Pero vivía lejos, en una residencia de veteranos, después de sufrir lesiones graves. Inés leyó el mensaje varias veces. Luego miró a Atlas. El perro dormía sobre la manta azul. Su respiración era tranquila. Creo que encontré a alguien que te recuerda, susurró. El viaje fue 2 semanas después. Inés no sabía si hacía bien. Elvira la acompañó. Atlas iba en el coche, nervioso, pero sin pánico. Cuando llegaron a la residencia, el jardín estaba lleno de árboles bajos y bancos de madera. Inés bajó primero. Luego abrió la puerta trasera. Atlas olfateó el aire. Y entonces ocurrió. Se quedó completamente inmóvil. Su único ojo se abrió. Su cuerpo empezó a temblar. Pero no de miedo. De reconocimiento. En un banco al fondo del jardín había un hombre en silla de ruedas. Cabello canoso. Espalda encorvada. Una mano inmóvil sobre la pierna. Rafael Salvatierra. El hombre levantó la mirada. Vio al perro. Y su rostro cambió. Como si los años desaparecieran de golpe. No puede ser, murmuró. Atlas dio un paso. Luego otro. Inés soltó un poco la correa. El perro avanzó lentamente. El jardín entero pareció quedarse en silencio. Rafael llevó una mano temblorosa a su boca. Atlas. El perro soltó un gemido. Un sonido profundo. Roto. Después caminó más rápido. Y cuando llegó al banco, apoyó la cabeza sobre las piernas del hombre. Rafael empezó a llorar. Perdóname, compañero. Atlas cerró su único ojo. Y por primera vez desde que Inés lo conocía, su cuerpo se relajó por completo. No como un perro cansado. Como un perro que por fin había encontrado una pieza perdida de sí mismo. Rafael contó la historia poco a poco. Atlas había salvado a su unidad. Había detectado un explosivo segundos antes de que todos cruzaran una calle. El estallido ocurrió igualmente. Atlas perdió un ojo. Rafael perdió movilidad en parte del cuerpo.
Después fueron separados durante el traslado médico. Cada uno creyó que el otro había muerto. Rafael había preguntado por él durante meses, pero nadie supo darle respuesta. Atlas, mientras tanto, terminó pasando de centro en centro hasta llegar al refugio. Nadie había entendido que no solo estaba traumatizado por la guerra, también estaba esperando a su humano. Inés escuchó todo con lágrimas en los ojos. Y entonces comprendió algo. Atlas no había sido un perro difícil. Había sido un perro leal al que le arrancaron todo lo que conocía. Desde aquel día, Inés empezó a llevarlo a visitar a Rafael cada semana. La primera vez, Atlas no quiso separarse de él. La segunda, llevó la pelota vieja del jardín. La tercera, se tumbó entre la silla de Rafael y los pies de Inés. Como si por fin hubiera decidido que su corazón podía pertenecer a dos lugares. Con el tiempo, algo cambió. Atlas empezó a dormir profundamente. Empezó a mover la cola cuando Inés abría la puerta. Empezó a caminar por la calle sin mirar siempre hacia atrás. Seguía teniendo miedo. Seguía sobresaltándose a veces. Seguía evitando los ruidos fuertes. Pero ya no vivía dentro del miedo. Vivía con él. Y eso era diferente. Una tarde de invierno, Inés lo llevó al parque. Había niños jugando lejos. Una pelota rodó cerca de Atlas. Él la miró. Inés contuvo la respiración. Atlas caminó hacia ella. La tomó con cuidado. Y la llevó hasta una niña que esperaba asustada. La pequeña sonrió. Gracias. Atlas movió la cola. Inés se llevó una mano al pecho. Porque aquel perro al que todos habían llamado peligroso acababa de devolver una pelota con más delicadeza que muchos humanos devuelven una esperanza. Meses después, el refugio organizó una pequeña campaña para perros difíciles de adoptar. Inés aceptó contar la historia de Atlas. No por atención. No por lástima. Sino porque sabía que había otros perros esperando detrás de rejas, con cicatrices visibles e invisibles, mientras las personas pasaban de largo buscando algo más fácil. Atlas fue con ella. Llevaba la manta azul doblada en una cesta de donaciones. Cuando entró al refugio, algunos voluntarios se emocionaron. Míralo, susurró una de ellas. Parece otro. Pero Inés sabía que no era otro. Era el mismo. Solo que ahora alguien había tenido paciencia suficiente para verlo completo. Ese día, una familia se detuvo frente a un perro viejo con una pata rígida. Otro hombre preguntó por una perra ciega. Una mujer joven se interesó por un mestizo que temblaba cada vez que alguien levantaba la voz. Y el refugio empezó a cambiar. No por magia, sino porque la historia de Atlas les recordó algo sencillo. Las cicatrices no hacen que un animal valga menos. A veces solo muestran todo lo que tuvo que sobrevivir. La última escena que Inés recordaría siempre ocurrió una tarde tranquila. Había llevado a Atlas a visitar a Rafael. El sol caía suave sobre el jardín de la residencia. Rafael estaba sentado en su banco habitual. Atlas descansaba con la cabeza sobre sus rodillas. Inés estaba a su lado. Durante un largo rato nadie habló. No hacía falta. Rafael acarició la cicatriz del perro con una ternura inmensa. Pensé que te había perdido, viejo amigo. Atlas respiró hondo. Inés miró a los dos y comprendió que algunas heridas no desaparecen, pero pueden dejar de sangrar. Y a veces no sanan porque alguien tenga todas las respuestas. Sanan porque alguien se queda. Porque alguien espera. Porque alguien decide mirar más allá del miedo, más allá de una cicatriz, más allá de un ojo perdido, y dice: todavía estás aquí. Y eso basta. Atlas nunca volvió a ser el perro que era antes de la guerra. Pero tampoco necesitaba serlo. Se convirtió en algo distinto. Un perro que había conocido el ruido más terrible del mundo y aún así aprendió otra vez a dormir en silencio. Un perro que había perdido un ojo, pero no la capacidad de reconocer el amor. Un perro que había sido rechazado por muchos, hasta que una mujer solitaria entendió que no estaba adoptando un problema. Estaba adoptando a un sobreviviente. Y desde entonces, cada noche, cuando Inés apagaba las luces, Atlas caminaba despacio hasta la puerta de su dormitorio. Se acostaba sobre la manta azul. Suspiraba. Y cerraba su único ojo. No porque hubiera olvidado, sino porque por fin sabía que, si el miedo volvía en mitad de la noche, ya no tendría que enfrentarlo solo.